exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Gloria al Señor, con nosotros nuestro pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, que Él merece toda la gloria y toda la honra. Fíjense, mis queridos hermanos, que en noviembre del 2003, cuando comencé a estudiar en 1999, hace poquito, ¿verdad? Algunos no habían nacido, pero en el 2003 me gradué y ordené como pastor. Eso fue el 2003. En este 2023, en la última graduación de pastores, estaba graduando el siervo que ustedes van a tener ahora al frente, ¿verdad? Se graduó y lo ordenaron como pastor. Realmente cuando vino, pues no vino con bandera de nada, ¿verdad? Más que hijo de Dios. Y poco a poco lo hemos conocido a su familia y han sido una bendición, ¿verdad? Así como cada uno de ustedes. Así es que en esta noche quisiera que recibamos con un fuerte aplauso al reverendo. Casi que nadie nos dice el título que nos dan allá, ¿verdad? Mi hermano Cristian Hernández, por favor. Démosle un fuerte aplauso para la gloria del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pues yo he aprendido a que uno no puede llegar a un lugar diciendo que es grande, sino que es bonito cuando lo conocen a uno por el servicio, por lo que uno es, por lo que le da al Señor. Y créame que el hecho de haber llegado a la escuela, al colegio de teología y haberme ordenado y graduado, definitivamente era un propósito de Dios, que hasta en estos últimos días estoy entendiéndolo, porque no son nuestros caminos, sino los caminos de Dios. Así que usted, cuando se encuentre en una situación así que no tenga la respuesta, siga el camino, porque Dios sí la tiene. Amén. Bueno, pongámonos de pie. Vamos a tener una reflexión, espero que sea muy nutritiva para nosotros. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 24 al 33.
y nos vamos a extender también al capítulo 7. Pero vamos a empezar con Segunda de Reyes 6, del 24 al 33. Mi propósito, hermanos, en esta tarde son dos. Primero, que logremos entender quiénes somos para Dios. Y segundo, que no permitamos que los tropiezos o los problemas nos saquen de esa dirección de quiénes somos delante de Dios. Vamos a orar, si quieren, primero para ponernos en la mano del Padre. Bendito Señor, gracias te damos. Te pido, mi Dios, que tomes control de mí. Te he suplicado que no sea yo el que hable, sino tú, Señor. Dame tranquilidad, paz, discernimiento de tu palabra. Y que tus hijos, Señor, hoy tengan un corazón sencillo, dócil, abierto, un oído dócil. No permitas que nada les distraiga. Que podamos aprender ese mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 a 33. Dice la palabra de Dios. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y una cuarta de parte de un cad de estiércol de paloma por 100 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, de acá tu hijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Conocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en una casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Amén. Bueno, hermanos, tomen asiento. A veces las historias que nosotros encontramos en la palabra de Dios nos suenan como que fueran historias de película. Pero vea esta historia que aconteció en el reinado del rey Joram, cómo había una situación tan difícil en ese momento que se comían entre ellos. O sea, no es una película, es una realidad que sucedió. ¿Cómo se comían el estiércol de paloma? Pero entendamos algo. Dios tenía algo con el pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel, por la historia, siempre fue rebelde delante de Dios. Siempre tuvo comportamientos no agradables delante de Dios, adorando ídolos, haciendo abominaciones, adorando dioses ajenos. Y Dios siempre
en el amor que le tenía a Israel, siempre lo tenía que poner entre la espada y la pared. Y aquí no fue una excepción. El pueblo de Samaria le llegó el momento en que Dios impuso un juicio sobre ellos. Y dice la palabra de Dios que el rey estaba acorralado, porque este pueblo, que era inmenso en ejército, había sitiado Samaria. Y lo tenía tan sitiado que nadie salía ni nadie entraba. O sea, el comercio y todo lo que pueda suceder estaba paralizado, tipo COVID. O sea, nadie entraba, nadie salía y no teníamos que comer. Pero aquí era una situación muy similar a la que vivimos. Pero Dios estaba permitiendo que esto sucediera. Vea que dice la palabra de Dios que la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata y que el estiércol de paloma, un cuarto de estiércol, costaba 5 piezas de plata. Al punto llegó este pueblo de que se estaban comiendo entre ellos mismos. Si no, aquí lo dice la historia, usted lo leyó. O sea, se comieron a un niño para no morir de hambre. Pero yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo el rey? El rey no tenía que hacer. O sea, estaba totalmente alejado de Dios. No reconocía a Dios ni invocaba a Dios, porque yo creo que en su misericordia Dios hubiera hecho algo diferente. Pero cuando los propósitos de Dios están establecidos para los hijos de Dios, muchas veces no hay quien nos ayude. No hay quien esté con nosotros. Y yo le pregunto a mi hermano en esta noche, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Estaremos pasando una situación similar a lo que vivió Samaria? ¿Será una enfermedad? ¿Será un problema económico? ¿Será un problema emocional, un problema de familia que ha llegado a nosotros y no nos deja entender lo que Dios quiere con nosotros? Si es eso, hermano, es importante que nosotros abramos los ojos, abramos nuestro corazón y logremos entender qué es lo que Dios busca en esa situación. Sin antes no olvidar que muchas veces Dios prepara desiertos para sus hijos para llevarlos a una bendición posterior. Pero cuando nosotros no estamos en la dirección de Dios, no estamos en el camino de Dios, todo lo que llega alrededor de nosotros se convierte en sufrimiento, se convierte en una agonía. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre nuestro corazón, nuestra mente abierta a lo que Dios pueda darnos, a lo que Dios quiera decirnos. El pueblo de Israel, Samaria, a pesar que tenían su rey, a pesar que conocían a Dios, nadie invocaba a Dios. Dice la historia que el rey quería matar a Eliseo porque Eliseo no llegaba a profetizar lo que él quería escuchar. Veamos cómo en esos tiempos los profetas tenían más acercamiento y más comunicación con Dios que los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué tan cerca estaremos nosotros de Dios para poder dialogar con Él así abiertamente? ¿O tendremos que buscar a alguien para que venga a orar por nosotros? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a empezar a desarrollar esos versículos porque quiero que encontremos cómo Dios se va manifestando en cada proceso para darnos a nosotros una respuesta. Pero hermanos, no vamos a encontrar esa respuesta si nosotros no invocamos a Dios, si nosotros no buscamos de Dios. Yo sé que la comodidad de la casa a veces no dan ganas de venir al culto. A veces creemos que verlo por televisión es igual que estar aquí. Pues usted evalúe. Yo digo que no. No es igual estar sentado en el sofá con 1000 distracciones que estar aquí sentadito escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios en capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana
a estas horas valdrá el ser de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Vean cómo aquí el profeta que quería suicidar al rey tenía la respuesta que Dios ya le había dado. La historia dice que él sabía lo que el rey le estaba deseando a él, pero él sí tenía su confianza puesta en Dios. Él sí estaba con una comunión muy cercana a Dios. Y Dios le dijo, ya sabía de antemano que Dios estaba permitiendo esta situación en Samaria para darle al pueblo de Israel el escarmiento y que reconocieran que hay un Dios para aquel que le busca, para aquel que le cree. Pero muchas veces nosotros mejor corremos a otro lado y no corremos a Dios. Nos cuesta a nosotros aceptar la prueba, aceptar la situación que nos está viniendo, y preferimos mejor ir donde un amigo, un hermano, a que nos saque del problema, y no nos atrevemos a vivir esa fe y ver cómo Dios actúa en ese proceso. Si nosotros dejáramos que Dios caminara con nosotros en el proceso y soportarlo, poco a poco nosotros podríamos ir entendiendo cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. Dice la historia que Israel no tenía salvación. Viene el rey y dice que quiere matar a Eliseo. Y Eliseo viene y le profetiza lo que Dios va a hacer. Pero veamos cómo esa falta de credibilidad que existe en este pueblo pone en duda todo lo que Dios puede hacer. Dice la palabra de Dios que un príncipe en el cual el rey apoyaba su brazo no creyó en esta promesa que Dios había dado y cuestionó lo que Dios había prometido. Pero el rey no tenía su confianza en Dios. El rey estaba lejos de la esperanza que Dios tenía para él, de la respuesta que Dios tenía para él. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. El profeta fue bien claro y dio la palabra que Dios tenía para él. Muchos de lo que vamos a predicar ahora van a creer que no es para usted. Vamos a creer que Dios no nos está hablando en esta tarde. Pero cuando usted logre limpiar de su pensamiento, de su mente, que lo que vamos a decir no es para usted y lo logre asimilar y lo empiece a creer, se va a dar cuenta que en el proceso que nosotros estamos llevando, Dios nos está hablando. Dios dijo que tenía la salida para el pueblo de Israel, para Samaria, a pesar de no creer en Él, a pesar de durar en Él, a pesar que las circunstancias que estaban viviendo no eran las adecuadas, no eran la respuesta que ellos querían escuchar. Como siempre, Israel esperaba ver a un rey salvador, a un rey que viniera y que le diera la salida de una vez, que un ejército se levantara y atacara a Siria y que los destruyera. Eso esperaban ellos. Pero no fue eso lo que Dios quería hacer. Dios va a actuar cada vez no de la misma manera en nuestros procesos. Los dos podemos tener un mismo problema, pero Dios no lo va a evacuar de la misma manera. Dios va a utilizar circunstancias y situaciones diferentes para hacernos entender y hacernos escuchar el propósito de Dios. Así que no nos perdamos de la importancia de escuchar cuando Dios nos habla. Vámonos al siguiente versículo. Vamos a meditar en el versículo del 7, del 3
al 7. Dice la palabra de Dios: había en entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese, un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Vean cómo Dios actúa de manera sobrenatural para darnos a conocer las cosas sencillas que Él puede mover en nuestras vidas. Démonos cuenta cómo Dios pone pensamientos, sentimientos en las personas y los hace cambiar sus decisiones. ¿Cuántos testimonios no hemos oído de casos como la hermana que dio el testimonio que estaba en un proceso, que le dijeron que no podía suceder nada y de repente le dijeron: todo está hecho? ¿Se acuerdan? Hace un par de cultos nos dijo la hermana. Pero vean entonces cómo Israel no creyó. ¿Quién fue el que creyó y tomó la decisión de moverse y salir de la situación como estaba? Los leprosos. Y dice la palabra de Dios que los leprosos en ese tiempo era gente inmunda. Era gente que no tenía sociedad, no tenía perdón. Era lo más sucio de Israel o de donde fuera. Pero ¿por qué Dios prefirió darle la oportunidad a 4 leprosos y ser utilizados por Dios que al rey o a los hijos del rey? Pregúntese usted, ¿por qué nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces no somos utilizados por Dios? Dios no actúa en nosotros a pesar que somos hijos de Dios y prefiere hacerlo con un inconverso. ¿No ha visto usted esos casos? Yo sí los he visto. ¿Por qué Dios? No hablemos de prosperidad, hablemos del reino de Dios. Porque vemos a gente que obra en el reino de Dios sin ser hijo de Dios, y nosotros, siendo hijos de Dios, creyendo en la verdad, teniendo la Biblia de frente, Dios no nos utiliza en su reino. ¿Por qué será? ¿Será porque en nosotros de verdad hay incredulidad? ¿Será porque nosotros de verdad no estamos sometidos a la voluntad de Dios? Pero 4 leprosos sí Dios los tomó para llevar el mensaje de libertad, el mensaje de que Dios sí puede, que Dios sí existe, que Dios sí tenía una salida. Y fueron ellos quienes llevaron esta respuesta a Israel, al rey, dice la historia, y que el rey no creyó tampoco, porque los leprosos se sentían, cuando entraron a las tiendas, dijeron a comer y a agarrar todo, pero uno dijo: no es justo que nosotros nos hacíamos de todo esto
y que nuestros hermanos israelitas no lo hagan. Dicen que corrieron para los israelitas y les contaron la historia. Y el rey dijo, no, lo que ha sucedido, dijo, que los asirios se han escondido. Y cuando nosotros salgamos nos van a atacar. El rey. ¿Cuántas veces nosotros dudamos? Y yo lo que estoy tratando es de llevarlo a usted a la realidad. Porque si yo le cuento solo la historia de Israel y no nos confrontamos nosotros ante estos casos, o sea, acuérdese que la palabra de Dios es contemporánea. Ella es viva y eficaz. Y ella nos va a hablar todo el tiempo. Pero muchas veces no queremos escuchar. Muchas veces, a pesar que tenemos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que nosotros mismos hemos palpado y hemos visto los milagros que ha hecho con nosotros, seguimos dudando. Seguimos no entregándole a Él lo que le corresponde a Él. Porque dice la palabra de Dios que hemos sido creados para adorarle por sobre todas las cosas. Dice que nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Y Él en su misericordia nos abriga, nos tiene paciencia para que nosotros lleguemos y entendamos el propósito de Dios. El ejército de Siria huyó. Dios puso temor en él. ¿Por qué? Porque amaba a su pueblo de Israel. Y el profeta ya había hablado. El profeta ya había dicho. ¿Y qué dijo el profeta? Que mañana a esta hora, dijo, ya no van a pagar nada. Todo será regalado, dijo. Pero dice la historia, vamos a continuar meditando en ella, en Segunda de Reyes siempre, 7 del 16 al 20. Vamos a ver qué dice del 16 al 20. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que en la mañana que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo y 1 seah de flor de harina serán vendidos por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. O sea que este príncipe, que dice la palabra, que donde el rey apoyaba su brazo, o sea, era alguien muy cercano al rey. Un consejero, alguien cercano a él. ¿Qué dijo? Si Dios abre las ventanas de los cielos, sí nos va a bendecir, pero si no, no. O sea, no creyó. Ahora, veamos la incredulidad. Veamos esta falta de fe de un príncipe. Un príncipe que tenía su corazón duro, que su riqueza lo había envanecido, que su poder lo había cegado y que no creía en Dios, creía en su fuerza, creía en lo que él tenía, no creía en lo que Dios podía hacer. Y se lo dijo claramente a Eliseo. Y Eliseo inmediatamente lo reprendió y le dijo, lo vas a ver, pero no vas a comer. Y ahí mismo vas a morir. Palabra de Dios. Tengamos cuidado.
Porque cuando nosotros queremos hacer algo y muchas veces lo queremos hacer en nuestra fuerza o en nuestro poder o en que yo puedo, en que yo tengo, Dios es celoso. Dios nos ama, pero Él no puede compartir su gloria con nadie. Muchas veces Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, pero ¿qué decimos? No, yo me voy a comprar. No, yo voy a hacer. No, yo voy a ir. Yo hago esto, yo tengo esto. Y no le damos la gloria a Dios. Por sencillo que sea, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué respiramos hoy? Porque Dios lo permitió. ¿Quiénes conducimos ahora a más de 65 millas? ¿Y si hubiera pasado un accidente? ¿Y si una rastra se hubiera ido para ahí? Horrible, vea. ¿Y quién no permitió eso? Dios. Yo todavía no me adapto a esas velocidades. Ahí mis hijas me dicen, dele. Pero yo no, hermano. Yo vengo a manejar de 80, 90 kilómetros. O sea, como 50 millas, creo, por ahí anda. Pero aquí tengo que subirle a 65 y si no, no estamos bien. O sea, yo sufro, pero yo me pongo en las manos de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque solo Él es el que nos sostiene. Entonces, hermano, mire qué interesante, y aquí es donde yo quiero hacer un poco de reflexión. Que no seamos como el príncipe. Que no nos envanezcamos de lo que tengamos, o lo que queramos tener, o de nuestra juventud, o de nuestra madurez, o porque yo tengo dinero, o porque yo tengo bienes, o porque yo tengo lo que usted pueda pensar. Porque todo eso es de Dios. Y en su misericordia nos las ha prestado. Igual nuestros hijos. Igual todo lo que tenemos. Si no, vaya a ver al ¿cómo se llama? Al leproso, a Job. Mire qué sufrimiento. Pero ¿quién como Job, verdad? Nunca le renegó, siempre le dio la gloria a Dios. Pero tengamos claro que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando nosotros nos envanecemos de las cosas que son nuestras y empezamos a dudar de los milagros de Dios, una enfermedad, un problema estomacal, no, médico, pero nunca decimos Dios. Y somos hijos de Dios. Y venimos al culto, pero creemos más en la medicina. Primero oremos, primero busquemos a Dios y luego vamos en el médico. Pero siempre depositando nuestra confianza en Dios. Pero ¿por qué el príncipe solo vio la bendición que Dios estaba dando al pueblo? Porque no creyó, fue incrédulo. Eso lo dominó y Dios cumplió la promesa. Le dio la comida a Israel al precio que él dijo. Y el rey no entró. Perdón, el príncipe no entró. Que la realidad que nosotros estamos viviendo, hermanos, no sea más grande que nuestra fe. Aunque usted vea, como lo decía la hermana a la hora de la alabanza, bonita administración, que a pesar de las situaciones que estemos pasando, Dios es más poderoso. ¿Se acuerdan de un lema que nuestro pastor general tenía que decía, que también creo que él lo había escuchado, que decía, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Wow, cuando yo lo oí la primera vez, me impactó. Y muchos años viví con él, poniéndolo en práctica y confiando. Porque definitivamente nos agobiamos en el problema. ¿Y cómo se sentirá Dios, que es el creador del universo, cuando un problema de trabajo o un problema de salud nos hace a nosotros desviarnos del camino que Dios nos ha trazado? Yo creo que se ha de poner triste.
y a decir, no cree en mí. Y por eso a veces las bendiciones tardan, o por eso muchas veces no llegan. Tenemos que tener mucho cuidado, que nuestra realidad no vea las cosas imposibles que Dios puede hacer. Tenemos que aferrarnos de Dios. Si nosotros no vivimos una vida de oración, de lectura bíblica, de dialogar con Dios en el día a día, va a ser más difícil. Porque si yo empiezo a preguntar, ¿quién leyó la Biblia ahora? No sé cuántas la van a levantar. ¿Quién en la mañana dijo, Señor, te pongo este día en tus manos y quiero volver en la tarde? No la levantemos todavía. Pero si no lo hizo, si no meditó, si no puso una predicación, algo, hermano, no es la vida que tenemos que llevar. Por es que a veces ahí es cuando el enemigo entra más rápido y toma control de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, eso es lo que yo quería en esta tarde compartirles. Solo les pido que siempre que escuchemos palabra de Dios, abra su oído y póngale un tapón al otro lado para que no se vaya. Y abra su corazón, porque Dios nos ama y tiene palabra para nosotros. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, mi Señor. Te pido, mi Dios, que la palabra que hoy has permitido que escuchemos sea de bendición para cada uno de nosotros. Sé, Señor, que tu palabra es una espada de dos filos, Señor, que penetra y que hace cosas maravillosas. Te pido, Señor, que tu corazón pueda entender el nuestro, Señor. Es un corazón de carne, Padre mío. Toma el control de la vida de mis hermanos. Te pido por la familia Galán que le des tranquilidad, serenidad, que puedan entender que también son tus propósitos y tus caminos, Señor. No nos queda más que esperar en ti y confiar, porque tú tienes, Señor, siempre una salida a nuestros problemas. Te doy las gracias, Señor, y si alguien en esta noche está aquí que no te ha conocido, que no te ha recibido, Señor, como tu Salvador, que hoy puedas, Señor, testificar y darte a ti la honra, Señor. Que te pueda recibir en su corazón para que Dios, tú, Señor, lo puedas recoger y puedas hacer de él un hombre, una mujer de gran misericordia. Hermanos, usted que nos escucha por las redes sociales y no ha recibido a Cristo, espero que esta noche la palabra de Dios le haya abierto su corazón y que pueda entender que sin Jesús no somos nada. Amén. Pastor. Gloria a Dios. Sigamos orando. Nunca tener esa fe, nunca tener ese corazón duro para creer que Dios no pueda actuar en nuestra vida. Pongámonos en pie, iglesia. Amigos, va a salir una oración en su pantalla. El Señor me lo bendiga. Repita con fe esa oración. Dios puede salvar su vida si usted se lo pide ahora. Vamos a cantarle. Para terminar nuestro servicio. Gloria. Solo bájale un poquito.